Bueno, antes de que entre acá el muchacho, voy a leer lo que significa la falacia de falso dilema, ¿no? O la falacia que estaba cometiendo él. Bien, vamos a mostrar lo que es la falacia que está cometiendo este muchacho. La falacia del falso dilema. Dice la falacia del falso dilema: la falacia informal del falso dilema involucra una situación en la que se presentan dos puntos de vista como las únicas opciones posibles, cuando en realidad existen una o más opciones alternativas que no han sido consideradas. Eso es lo que le pasa a él. Él presenta su opción como la única opción posible o la nuestra como la única opción posible. Él no puede comprender que las dos pueden ser opciones válidas y posibles. Eso es lo que está cometiendo él. Ah, Él dice que Dios no habita en templos humanos, que dice él que señala ese versículo diciendo que no hay templo y no sé qué, y los apóstoles, cuando los apóstoles iban al templo, contradice a la Biblia y a los apóstoles. Y él dice que somos templo del Espíritu Santo, que somos templo de Dios, por lo tanto no podemos ir a un templo como lo hacían los apóstoles, como el templo de la Hermosa. Entonces esas dos opciones posibles para él, o es una válida o la otra es válida. No pueden ser las dos igualmente válidas. Entonces eso es la falacia del falso dilema que está cometiendo. igual, igual está hablando de dos cosas diferentes, ¿no? Nosotros seamos templo del Espíritu Santo, no quiere decir que nosotros somos iglesia, nosotros somos parte de la iglesia. De hecho, en Primera de Corintios 12:12 dice que somos parte de la iglesia, no somos iglesia, que Claro, somos somos el parte de la pueblo. iglesia. Somos, somos templo del Espíritu Santo, sí, que los apóstoles se reunían en un templo, la hermosa, sí, también es verdad. O sea, él dice, porque somos templo del Espíritu Santo, los apóstoles no se reunían en el templo porque nosotros somos templo, pero no somos iglesia, ¿sí? Y no tenemos autoridad para poder venir. Bueno, Exactamente. ¿se va a meter el muchacho este o no? Ahí está, ahí está. Está todo grabando, ¿no? Está todo grabando, así que... y ya le voy a refutar, le voy a aplicar una refutadita a su texto de Mateo 18:20, donde dos o tres estén reunidos. Y no lo voy a refutar yo, lo va a hacer San Cipriano. Así que le tengo preparada una bomba. Vamos a ver qué dice el muchacho. Ponga su cámara. Ahí está. Bueno, vamos. Ya ha quedado demostrado que su argumento y su premisa quedó por el suelo al citarle el texto que le dijo Salvador, de Hechos 2:46, y perseverando unánimes cada día en el templo, dice. Hechos 2:46. Perseverando cada día unánimes en el templo. Y en las casas, dice. No dice en el templo o en las casas. O yo me voy al templo o me voy a la casa. ¿Bien? Hechos Ah, esto 2:46. también es muy bueno aclarar. Se reunían tanto en el templo como en las casas, no solo en las casas. Es lo que tiene la primicia, la obsesión de decir que se reunían en las casas nomás. No, la Biblia dice que se reunían en el templo y en las casas, ¿sí? Y se reunían en el partimiento del pan, que para nosotros es la Eucaristía, ¿Para ¿sí? No qué? es un partimiento de Claro. pan de comida. Aparte, Se reunían en el la propia arqueología lo refuta, porque ya hay iglesias, templos en el siglo II que se han descubierto aproximadamente, y hay algunas que posiblemente pueden llegar a ser finalizando el siglo I, que se ha descubierto en la arqueología cómo eran los templos cristianos. Acá no tengo para pasar fotos ni nada, pero cualquier persona puede Ahora ir sí, a ¿sí me ver escucha? los descubrimientos ¿Sí me arqueológicos escucha?
de cómo eran los templos, de cómo eran los ¿Sí me templos escucha? en los primeros siglos, los templos apostólicos, ¿no? ¿Cómo eran en los primeros siglos? Y ¿Se me va a ver escucha? que en los templos había un altar, habían ¿Aló? imágenes. ¿Se me escucha? Sí, ahora sí, ahora sí. Va a ver que Y en los ahora, y ahora templos sí. había un altar, habían ¿Están imágenes. haciendo sombra mientras no estoy? No, mientras no se me escuchaba. Vamos, que sí, sí, ya quedó refutado, señor. ¿Listo? Ahora sí. Ya quedó refutado Bueno, por sí, completo. seguro. Ahora lo Usted que... mismo se sí. refutó. Usted A lo que mismo. íbamos. A ay, sí, seguro. A lo que íbamos. Yo dije que nosotros somos el templo de Dios corroborándolo con la Biblia. Ahora ustedes Ujú. pasaron al tema de la iglesia. Ahora, el tema de la iglesia es que es un cuerpo donde Jesucristo está en todo el edificio, en el fundamento, en el cimiento y en el ángulo. Ahora, mira, en Ya se 1 quiere ir del Corintios tema. 12:27 dice, todos ustedes no, es parte del tema. Todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo y independientemente una parte de él, de ese cuerpo. Hay algunas partes de Dios que ha designado para la iglesia. Todos Claro, somos es lo templo que, de Dios, independientemente, o sea, cada uno somos una parte de ese cuerpo de Cristo que es la iglesia. Ahora entienden, ese es mi punto. Eso es lo que yo sí, estaba diciendo. Primero estábamos hablando con el templo de Dios, luego sacaron el tema ustedes con el tema de la iglesia, hicieron una falacia, ¿cómo se No llama? dije. De la falsa analogía, añadiendo Bueno, otra estamos cosa. refutando, no, acá Sí, refutamos el punto de que vos dijiste que los apóstoles y que la iglesia no se congregaba en templos. Ya la igle- refutamos ese la punto. vos iglesia es un contradijiste, templo espiritual, no es un templo pero, hechos por manos humanas. Eso iba y eso dice la Biblia. Ustedes están argumentando de que tanto nosotros como el templo de ¿Qué Dios y el manos templo construyeron el hechos por templo La manos humanas, Hermosa donde se reunían los ujú, apóstoles? ¿Qué manos construyeron? ¿Manos de Dios o manos de hombre? manos de hombres, pero en las Los manos, apóstoles se pero reunían que en fue templos que construido construían la manos de iglesia hombre. de Cristo. Totalmente Pero la refutado. iglesia que fue construida O por contradice a la los iglesia que fue apóstoles. construida por Cristo fue hecho por mano de Dios, hecho por mano de Dios. Y ellos eran el templo de Dios, no necesitaban un templo así, porque donde ¿y por dos qué o tres se por qué reúnen iban en al mi nombre, templo? ¿Por qué porque iban ya al poco a templo? poco, porque poco a poco iban Pero trascendiendo se para que sea reunían, así. ¿Ah? Se reunían porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ya sea en casa, donde sea, ahí estaría en medio de ellos, porque trascendían, así como en el Bueno, judaísmo, en el Israel, poco a poco se reunían así en vamos a pequeños lugares y refutar. luego poco a poco se establecieron así templos como el templo de Salomón y todo eso. pero Pero admití que los lo que apóstoles a los primeros por lo menos se reunían en templo. Vos dijiste que no. primero en, no, yo no dije que no, dije No, primero en sí, casas, esa es no una, importa, igual la gente lo va a dar para atrás. Va a ver la Pero no, vos gente. dijiste que dije sí. primero en Vos dijiste casa. que Yo no. dije, a Vos ver, bueno, dijiste no, que yo dije no. primero en casa. Yo leí lo Por que eso te dice la estamos Biblia, grabando, que porque te Dios, estás no, contradiciendo. por eso, ya por eso. Yo dije que primero en casas, luego dije que Dios, quien creó el mundo, eso lo dice la Biblia, no habita en templos hechos por manos humanas. Eso es lo que yo ¿Estás dije, que es seguro que lo que dice la primero Biblia, en no lo dije yo. casas? Es- Primero se reunían cuando Jesús fue expulsado del templo, que se reunían afuera del templo. Luego los Hechos apóstoles se reunían en casas para 2:46. conmemorar. Mirá lo que dice Hechos 2:46. Perseverando Primero, unánimes cada día en el templo y mm, partiendo el pan en las ¿en casas cuál, en cuál? con alegría. O sea, Listo, como secundario en las casas. Pero en Él vos las dijiste dijo casas, que en los listo. primero, templos él no. dijo primero en las Vos casas. dijiste al revés. Él Vos dijo al dijiste al revés. revés. ¿Ah? Primero las casas, Sí, después los templos. dijo No, primero, Estás no, primero dijo contradiciendo, a estás las no, contradiciendo. casas. primero Estás fueran contra- en las estás casas, luego contradiciendo hechos de los apóstoles. porque ellos eran el templo de Dios, ¿sí o no? Dios mío, Sí, qué bárbaro. Ya, porque ellos justamente eran el templo de Dios, se reunían en las casas, pero listo, lo que vos no entendés es que eso una se cosa no llama contradice la otra. falacia del hombre de paja, No, lo que ustedes no, acaban de porque hacer. vos te contradijiste. Sí, Igual está porque ustedes grabado. tomaron lo que yo dije, lo Es muy bueno, reinterpretaron y te lo acaba tomaron de como cierto. contradecir diciendo que era Ellos primero siendo en el las templo de Dios, casas, se dijo, reunían en primero en casas. las Eso casas, es lo que... primero en las casas. No, no, Quedó no. grabado. Ellos siendo el templo Bueno, Quedó grabado, dígale, quedó grabado. escuchen, ellos siendo el templo quedó de grabado. Dios, siendo el templo de Dios, se reunían en casas y luego trascendieron así en sinagogas y en otros establecimientos.
A eso me refiero. ¿Dónde? Ellos siendo ¿En el templo de sinagoga? Dios, por eso, ¿ah? ¿Sinagoga? Como ustedes lo ¿Sinagoga? llaman, no me acuerdo. Dijiste, te volviste contra dijiste que se reunían en sinagogas después. No, Bueno, se reunían, no sé cómo se llamaba en ese tiempo el templo de la esos hermosa, lugares. el que dijo ¿Sinagoga no son un Salvador. templo de mano Ya, hecho de hombre? en lugares, en ¿O establecimientos como ustedes lo o quieran dijiste llamar. Yo sinagoga? lo con- ¿Sinagoga? ¿Ah? Bueno, bueno, por Vos eso me voy dijiste que se reunían en entendiendo que son sinagoga, entonces se reunían establecimientos. en templos. Es- Mano eh, hecho por manos de hombre. pero Vos dijiste recién, ellos son templos de te Dios. volviste a contradecir. No me Mirá, lo contradecir porque yo dije bien el claro templo que de son la templos de Dios hermosa. y se reunían en casas en donde sea, porque Salvador, ellos eran el templo de Dios. el templo de la hermosa. Sinagogas, dijiste. El texto del templo de la hermosa. ¿Cómo es, Salvador? ¿Cuál es el texto del templo de la hermosa? A ver, para. Hecho dos, empezaron un año y estaban en el templo. Este templo se llamaba la Hermosa. Para, partiendo el Bien. pan, comían. Para que lo tengo que buscar. Pero y eran traído un hombre cojo de nacimiento, dice Hecho de los Apóstoles 3:2, dice, y eran traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día en la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan, iban a entrar en el templo. Mirá, Pedro y Juan entraban en el templo. Era, Y ellos eran templo del Espíritu Santo dime, también. ese templo, ¿Ves que una cosa no dime, ese quita la otra? templo, mira, ¿Viste que una cosa no ese quita la templo que dice otra? la hermosa, dice que exclusivamente era templo de Dios. Sí o Era no, el no, templo no, Tiene que ver, pero físico. igual no. Era el templo físico. pero dice que era El templo de templo Pero Dios, físico. Y pero ese dice que era templo, templo de Dios. ese No, templo, responde la pregunta, ¿por qué manos fue que responda construida? Salvador, ¿Por qué manos fue Dime, ese construida? templo de la rosa que ustedes hablan, de lo que dice la Biblia, ¿era exclusivamente el templo de De Dios, la sí o no? hermosa, la hermosa. Ella, de la hermosa, Bien, sí. ¿era bien. exclusivamente del templo de Dios, sí o no? ¿Dice eso la Manos, Sí. Biblia? ¿por qué manos fue construido ese templo? Por manos humanas, pero ya te dije que nosotros Y somos el ahí se templo de Dios reunían los como primicia. apóstoles. Ahí se Sí, reunían los porque apóstoles. así como se reunían Se en casas, reunían como se en reunían en templos cualquier otra parte. construidos por manos humanas. Los Sí, apóstoles. pero ellos como primicia eran el Claro. templo de Dios, su cuerpo, que pertenecían a la Sí, iglesia. ya sé, pero una cosa no está quitando la otra. No, Las dos no sé válidas. porque tú Las dos dijiste son el templo válidas. de la hermosa, no dice que es exclusivamente templo de Dios, dice que es el templo de la hermosa, el templo de la hermosa, como dices, nosotros somos el templo de Dios, pero no Yo no dice que dije, ese templo de la hermosa estás afirmando, pues estás cometiendo una falacia que es templo de Dios, que ninguna cosa quita a la otra, se está diciendo que hay dos templos de Dios, uno nosotros y otro un templo hechos por manos humanas, pero sin embargo, claro, Hechos 7:48 dice Dios, el Altísimo no habita en templos hechos por manos humanas. Estás totalmente refutado. Entonces los no, apóstoles se reunían en templos que hicieron Que manos humanas. se reunían en donde Decime sea, en eso. todo lugar se Los reunían, pero apóstoles se sí, reunían. pero el templo de Dios, se ya, reunían en ese sí, templo, ¿sí o sí, no? sí, 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 Bueno, sí, sí, listo, no hay nada pero que el templo de discutir. Dios, ¿es el cuerpo? ¿Es una persona el templo de Dios o es un lugar hechos por manos humanas? Responde. Las dos ¿El cosas. templo de Dios es una persona así como yo, así como todo, así como Salvador, o es un templo hechos por manos humanas, el templo de Dios, el templo del Espíritu Santo? El Conteste. No templo del entiendo, no templo del Ahí se Espíritu cayeron Santo. callados. No, El no, templo de Dios y el templo del Espíritu Santo es una persona así como tú, como yo, como Salvador, o, o es un templo hecho por manos humanas. Contesta. las dos cosas. No. La- la- porque, Demuéstrame, porque en el templo de demuéstrame. Salomón que estamos hablando ahora del templo, defendía la Shekinah, No, que moraba demuéstrame que el el templo de Espíritu Dios Santo. Y nosotros, como en el templo Nuevo del Espíritu Santo, Testamento, por eso te digo las dos cosas. Por eso te digo las dos no son cosas. las dos ¿Sí? cosas. Nosotros somos el Las templo dos de cosas. Dios, 1 Corintios 3:16 y es 1 una Corintios falacia 6:19 de y falsa nosotros, dicotomía. no, porque ustedes están diciendo que ese templo de la hermosa, Falacia es que son falso las dos dilema. cosas, templo de Dios, que son todos los dos, está diciendo que es el templo de Dios, pero sin embargo, la Biblia no dice eso, la Biblia dice que en 1 Corintios 3:16 y 6:19 nosotros somos el templo de Dios, templo del Espíritu Santo, eso dice la Biblia, no dice ¿Sí? el templo Pero de la hermosa. una cosa no quita la otra. Ah,
¿Mm? Es una falacia de Acaba de falta de decir, acaba de contexto. decir lo Te contrario, acabo de acaba de decir lo demostrar que contrario. Pedro y Juan se reunían en templo. Ya está, no hay nada que Sí, pero discutir. Ya no está. decía que era un templo exclusivo de Dios. Ellos Sí, eran el templo de Dios, pero ese templo era de la hermosa, no el templo exclusivo de Dios. No Ahí es que quedaste era de la refutado. no, Hermosa. El templo se llamaba, se no era de llamaba. Bueno, la Hermosa. ya se Otra llamaba, vez, pero es otra, el Es otra que, o hermosa, vez. sea, es de la no, hermosa. Tú no, prácticamente no estás diciendo lo entiende, no mismo. entiende, ¿viste? Estás O diciendo sea, lo o mismo. no leyó nunca Estás, el ¿Qué dice? estás texto. diciendo Lo prácticamente más lo probable, mismo. lo más probable es que nunca leyó Es el como texto. decir, Nunca el leyó el texto. restaurante de Santiago o el restaurante Santiago o el restaurante de Santiago, estás prácticamente diciendo lo mismo. Es como decir, el restaurante llamado Santiago o es como decir el restaurante No, de Santiago, porque al final no, es la porque misma puede haber un persona. restaurante que se llame Santiago que no es mi restaurante. Bueno, yo te estoy dando un ejemplo real, ¿cómo se llama? Donde sí hay No, un restaurante de Santiago que justamente el dueño es Santiago y es prácticamente lo no, mismo. no Sí, necesariamente sí, un restaurante sí, que se llame sí. Santiago porque Bueno, yo yo te soy el estoy dando dueño. bueno, yo te estoy dando el ejemplo de, claro, de una persona llamada Santiago que puso el nombre de su restaurante Santiago, el restaurante Santiago del dueño Santiago. Estás diciendo prácticamente lo No, mismo. no, 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 porque el templo se Sí, llamaba La sí, sí. Hermosa. El templo se Mm. llamaba La Hermosa, no era de La Pero no Hermosa. decía, No había pero nadie no decía, se pero llame no decía Hermosa que y ese que se templo, ponga no decía el que templo por ese el nombre templo era ese. exclusivamente templo de Dios. Pero sí, sí dice la Biblia que nosotros somos el templo de Dios, el templo del Espíritu Santo, cosa que ustedes no han querido responder. Yo les he preguntado, ¿el No, templo de Dios es una edificación hecha por manos humanas o es nosotros los seres humanos? los dos. Él dice las dos cosas, él dijo las dos cosas. Ahora te refuto. Hechos 7:48, el Altísimo no habitó hechos por manos humanas. Ah, Y no volvemos a lo solamente mismo. eso. Ahora te voy a sacar, cuando me sacaste el tema de la iglesia, claro, Yo ya te te voy a ¿Cómo dar es el expliqué, texto que estás citando? ¿Cuál es? ¿Cómo es? Yo no ya vi le la Hechos imagen. expliqué siete cuarenta y esto, ocho Hechos 7:48. ya le expliqué, ya le Ahí ya no habla expliqué. de los griegos, eso ya no habla de esas cosas. No, tú explicaste Hechos 17:24, te explicaste Hechos 17:24 y yo te dije que ese mismo pensamiento que tenían esas personas, que Dios habitaba en un templo, en esos, en esas ¿Hechos imágenes, cuánto? es ¿Hechos el mismo cuánto? pensamiento que tienen ustedes los ¿Hechos católicos. cuánto? 7:48. Hechos, Ajá. Sí, ¿sabes lo que pasa? Que acá no está hablando de la iglesia, porque Dios también habita en la iglesia. Acá dice, si Bueno, la bien iglesia el es Altísimo no diferente. habita en templo La hecho. iglesia es el cuerpo de Bueno, Cristo. escúchame. Sí, ahí tenés razón. Bien, el Altísimo no habita en templo hecho de manos, como dice el profeta. ¿Mm? Como dice el profeta. ahí ¿Hay está. una coma ¿Sabes antes de por eso o qué? no? Eh, Ya, como dice como el dice el pro- profeta, bueno, como dice el profeta, también lo dice Hechos como 17:24, dice como dice el profeta. el profeta a qué se Ya, refería, a donde se ¿a reúnen qué los se refiere? cristianos, a donde se reunían ¿Mm? los cristianos, el profeta se refería, donde se reúnen los cristianos, o está ¿Mm? hablando de los lugares donde adoraban falsos dioses. Se refería a las personas que tenían ese pensamiento como ustedes, que creían que Dios No, no, estaba no, no, exclusivamente en un templo hechos por manos de hombres. A eso se no, no. refiere. Ahí Acá, solito te no, no. refutaste. Primera de No, Reyes 8:27 está hablando de dioses ya te paganos. fuiste al Antiguo Sí, Testamento sí. ahora. Por eso, porque vos me estás citando, como dice el profeta, Como no me dice olvides el lo que me estás Ya, diciendo. ya, profeta, como dice el Como dice el profeta, ya. profeta, no lo leíste completo, Ahora, no lo leíste ahora completo. va, ya, léelo tú completo, a ver, vamos a ver si te ayuda en Y si algo. bien el Altísimo no habita en templos hechos de manos de hombre, como dice el profeta en Primera de Reyes 8:27, que se refería a los templos, a los dioses paganos. Obviamente ahí Dios Mm, no habita. mm. ¿Dijiste que Dios habita en los dioses paganos? No, 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 acabas de no, decir eso, no, que sí yo no dije eso. has dicho eso, donde No, Dios no, habita, no. en dioses paganos, increíble. eso era la Bueno, te creencia voy a que Si tenían bien explicar, los el les griegos. voy Altísimo a, no habita en templos hechos de manos de hombre, como dice el profeta. bueno, esa Eso, misma creencia que tenían los griegos, esa misma creencia lo tienen ustedes hoy en día, que creen que Dios habita exclusivamente en las parroquias católicas, que son templos hechos por manos humanas. bueno, Pacatazo. no, Ahora, listo, pero claro, ahí no le dijo habita, claro, ahí está, pero ahí no listo, claro. habitaba, Ahora pero ahí no habitaba. quieren que les explique por qué Dios en el templo de Salomón quiere que les explique eso. Qué bárbaro, che.
nosotros ya refutamos el punto que El él templo, mismo sí, aclara. seguro. No han Para, refutado nada, me han dado para, la razón todo el para cerrar un tiempo. poquito ya, Han hecho falacias nosotros ya del hombre de refutamos su paja. punto, refutamos el punto, que él decía Además, te lo leímos completo. que no, él decía que no se podía y que no era que no era, que era o una cosa o la otra, ¿no? Él decía, o, o es el templo del Espíritu Santo, las personas del templo del Espíritu Santo, y no se puede reunir en templos, o se puede reunir en templos y Yo nosotros dije que no no somos, se, yo dije que no se puede, dije que no se o, no puede, no digas o que mentiras. nosotros no somos No, templo del no, no, Espíritu no. Santo, ¿bien? No, Yo yo digo una dije, cosa, que la gente vea el video La de gente va a Daniel, él ver, la ya, afirma, gente va a ya, ver, listo, va a ver. Yo que dije con que la gente Hechos va a ver. 2:26 quedaste ya refutado. La nosotros gente va a somos ver que ha el sido templo de Dios, refutado. templo del Espíritu Santo, y donde dos o tres se reúnan en mi nombre, ahí estaré en medio de ellos. Y en esta pandemia donde nos hemos quedado encerrados y confinamiento, Dios, los católicos y cristianos no católicos, Dios, si tú dices que con de dos o tres, donde dos o tres no estaba Dios ahí, entonces estás refutando las reuniones católicas. Vamos, no, Ahí no, no. estás Ya refutando está. totalmente tu Hechos iglesia, 17:48 porque quedó Dios refutado. solamente puede decir una cosa, Quedó o Dios nos abandonó en refutado. esta pandemia. Quedó No, refutado. ¿Por qué? no quedó refutado, Porque no quedó refutado, el no quedó apóstol, refutado el porque apóstol ustedes mismos está dijeron hablando, que ese perdón, pensamiento lo tenían los griegos y Lucas ese mismo pensamiento está lo tienen ustedes. hablando acerca de la idolatría de los dioses griegos. De eso está hablando en Hechos 7. Si vos lees todo el contexto, está hablando de Hechos Lee, 7. ¿por qué no lo lees? ¿Por qué no lo lees? ¿Y por qué no leíste Vamos Reyes? a leer No todo el leíste Reyes. contexto. Vamos a leer todo el Reyes, contexto. te fuiste a Reyes, se fue, bueno, Vamos, Salvador se fue a vamos a Reyes. leer el contexto. Vamos a leer el Porque dice cómo contexto. está Luego me escrito. dejas explicarte el templo de Salomón, el templo de Salomón, por qué Dios dijo que habitaba ahí y luego dice que no habita en templos humanos. Vamos a leer el contexto. ¿Quieres que te lo explique? Ya quedaste refutado y la gente lo va a ver. Así que no, Bueno, no quiere que se lo explique. no hay Sí, problema. seguro. Ya No lo va a queda ver la gente. refutado. Ustedes, ese mismo pensamiento que tienen los griegos de Hechos 2, 17, 24, Hechos 7, 48, ese mismo pensamiento los tienen ustedes los católicos, que Dios habita en esas imágenes, en esos templos y todo aquello. No, no, no. Ese mismo pensamiento La tienen ustedes, gente lo sí. va a ver. Sí, la va a ver y se va a dar cuenta Aparte, que ese mismo nunca dio pensamiento. una cita del catecismo que diga que nosotros ¿Mm? creemos eso, ¿no? Nunca dio la cita. ¿Mm? Jamás la dio. Tú no crees ni en tu catecismo, brother. Yo te dije, yo te cité catecismo 818, donde dice nos aprueban nosotros como cristianos y tú no lo Nosotros quieres aceptar. tenemos No, no. acá, A ustedes no, a ¿Mm? los luteranos, a los calvinistas. Ah, yo no soy A ustedes luterano, no soy no, no, calvinista, acá está el a no catecismo de soy la Iglesia ustedes luterano, Católica. no no, soy a calvinista. ustedes Leo no, a 818, leo las sectas 818. recientes no. Yo lo leí al No, catecismo. yo no soy de las sectas No, no, recientes, no. todas las Lee tu sectas catecismo si vos 818. tenés tu propia. Sí, pero le está No, hablando de los no. calvinistas, tenés que leer los otros numerales. Está hablando Ah, de no, los yo no soy calvinistas, calvinista, yo no Lutheran, soy luterano. vos que no sos Bueno, sí cristiano, soy estás de cristiano una secta porque me reciente. bauticé en la fórmula trinitaria y Padre Luis lo dijo que si alguien bautizó en la fórmula trinitaria, no se llama, ese bautismo es válido. Y Gálatas 3:26 al 29, ¿sabes qué dice? Que Sí, pero bautizados en Cristo todos somos uno, que ya no hay judío, ni griego, ni libre, que somos uno en Cristo y somos descendientes de Abraham. Y la promesa que Dios le hizo a Abraham, según Santiago, es el cielo. Listo. sí, pero no es el catecismo no está hablando de ustedes. Ujú. Ahí está, nos está aprobando como cristianos, eso estoy No, diciendo, como cristianos, no, está hablando Dios que de nos mío. abraza. está Y hablando yo el catecismo está jamás me hablando de los salí de la iglesia reformados, católica, está hablando de los porque jamás fui reformados, católico. Yo Le jamás voy me a salí de leer, la iglesia está hablando de los católica. reformados, no de ustedes que salieron hace 20 No, yo años. no salí de una secta. Yo como el Sí, padre Abraham, como el padre Abraham buscó a Dios, yo igual manera busqué a Dios y lo sí, lo encontré. El mismo padre dicen los Abraham no estaba testigos de sujeto a una Jehová, religión. lo mismo dicen los No, testigos de no, Jehová, porque los testigos Abel de fue Jehová se testigo basan, Abel, entonces ellos son los testigos testigos de también. Jehová se basan ellos en su propio ¿cómo se llama? Profeta, en sus profetas, en sus líderes religiosos. ¿Y vos en quién te basás? bueno, Santi, ¿ibas a Los agregar testigos de algo? Jehová se basan en sus profetas y en sus 7 hombres, ¿Y vos en en la quién te Biblia, en basás? Jesucristo, en Dios, en el Padre, ¿Y vos en quién te en el basás? Espíritu Santo. Ellos dicen lo mismo, Estoy respondiendo en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo, en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo. ellos dicen lo No, mismo. ellos no dicen, ellos dicen que se basan en Jehová. Jesús solamente es un hijo y el Espíritu Santo es un poder.
No, Ellos dicen ellos lo no dicen lo mismo. mismo. Yo Ellos te dicen que puedo el Padre es mostrar, Jehová, te Hijo puedo solamente es un Hijo, el mostrar Arcángel Miguel escrituras y el de Espíritu Santo ellos es un poder. No, donde no, dicen que el no, Espíritu no. Santo Yo te los puedo guía. mostrar. Yo no te estoy hablando que ellos dicen que fuera una No, el persona, Espíritu Santo, no. ellos, Yo te estoy diciendo que no, ellos hablan ellos por el Espíritu dicen que el Santo. Espíritu Santo es el poder de Dios nada más. Ujú. El Es Espíritu lo Santo es el mismo que poder de decís Dios vos. nomás. Ellos dicen que es el poder de Dios. Es lo mismo Ah, que no, yo decís no vos. digo que el Espíritu Santo es el poder de Dios. Yo digo que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, el Hijo también y el Padre también. El Padre es el primero, el Hijo el segundo, el Espíritu Santo es el tercero. Yo creo en la Trinidad. ¿Cuál es el problema? Ellos no creen en la Trinidad. Ellos creen que Bien, Jesús es el Arcángel Miguel. Es muy diferente, no confundas. bien, Estás para cometiendo una cerrar falacia. el punto de Hechos 7, dice el versículo 40. Cuando dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés que nos sacó de las tierras de Egipto, no sabemos qué le ha acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofreciste víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien me llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Refán, figuras que hoy hiciste para adorarlas, y os transportaré pues más allá de Babilonia. El texto, el contexto de Hechos está hablando de la idolatría en el templo, de la idolatría que los israelitas hicieron culto de aquellos ídolos. Así que Mm, no En, tiene pers- nada que en ver personas, ya, con en personas con que lo que hace tenían la que, Iglesia Católica, en- porque la Iglesia Católica no ya, tiene ídolos. sí, tiene ídolos porque ponen su fe en una imagen que creen que es Dios, ponen su ¿En qué dirección de su lugar del oración en catecismo dice eso? ustedes, Volvemos al mismo tema. los guadalupanos. Ah, dime, Muéstreme, acaso tú no oras muéstreme frente, el tú no numeral, oras, oh mano, yo los he visto. muéstreme el Tú numeral del pones tu fe catecismo, y tu oración muéstreme, lo diriges hacia una imagen que crees que es Dios. Eso es idolatría. muéstreme, Tú, tú, muéstreme, si tú crees que una muéstreme imagen, el numeral una del estatua, catecismo donde si tú diga crees que una eso. estatua es Dios, estás cometiendo Muestre idolatría. el numeral Yo del no baso mi catecismo dirección donde de mi diga oración ni de mi eso. fe, Muestre mi el fe en una numeral estatua. del Tú catecismo. sí. Esta persona, bueno, ya quedó completamente refutado. Esto va No. a ser Sí, un seguro. show, un espectáculo para el canal de Sí, YouTube, seguro. que lo vamos Ese a mismo subir. pensamiento que tenían los griegos es el mismo Esto pensamiento va a que tienen ser ustedes, porque ustedes ponen su fe y su oración hacia una estatua. esto va a Eso ser mismo es bueno, lo lo que vamos a hacían ellos subir, antes. Salvador, Es lo mismo que ustedes. al canal, Sí, no te y vamos preocupes, a no te subir preocupes, yo al también lo voy a canal, subir. Salvador, Dos, vamos a Sí, pero silenciarlo al no amigo. puedo dar el número, no Sal- pudo demostrar el numeral de catecismo de la Iglesia me Católica. silencias, Dijo me que silencias. los Yo no apóstoles, dije que iba a citar el catecismo. Vamos a silenciarlo al amigo Salvador. Vos vas a subir esto a tu canal. Yo también lo voy a subir para que quede Eres un en cobarde, evidencia, Santiago, para que quede en porque no evidencia subiste el video donde te que demostré que sí esta somos parte del persona, cuerpo de cómo, Cristo. cómo fue refutada. ¿Bien? Sí, Así que ahora seguro. se puede Te tengo descargar, grabado también a ti, no te puede preocupes. decir que somos cobardes, puede empezar a revolotear por donde Sí, es quiera. lo que son, es lo que son, porque dos contra uno, igual los desayunados dos. Descárguese lo que usted quiera. No, pero no es acá de dijiste dos que contra los Sí. uno. apóstoles no se reunían en el templo, te refuté con Hechos de los Apóstoles de No, no me refutaste, porque ese mismo 46, pensamiento que tenían los 42. griegos es el mismo pensamiento que tienen ustedes, poniendo ¿Pero te su refuté fe o no? y su ¿Te refuté o no? oración Vos dijiste que no, hacia por eso te lo aclaré de entrada. a un Te ídolo. pregunté bien. No, yo no he hecho Dime, es mentiras, yo no simple. creo en ¿Tú crees que la imagen de Jesús, tal cual como la conocemos, es Dios? ¿Esa estatua es Dios, no, sí o no? ¿Ah? ¿Estás seguro? no. Sí, obvio que estoy seguro que no es. Bueno, curiosamente, ¿cómo se llama? Es lo que, es lo que cuando decían el Papa, ¿por qué besa los pies del niño? Ese niño que estaba ahí, ese es porque está besando los pies de Dios. Ahí estás completamente refutado. ¿Por ¿Qué? qué A crees ver, que el Papa besa el mostrame, a ver, video? Te voy a mostrar el mostrame el video. video del Papa ¿Y besando eso qué los tiene que pies ver? del niño. Ahí está, pues besar los pies es un símbolo de adoración. Besando Qué los pies. ¿Por bárbaro, qué, ¿no? por qué besa los pies de un bebé? Porque cree que ese bebé es Dios. Cualquier cosa, Ah, dice. Todo, no, es cualquier no cosa. entendió la analogía.
¡Ay, Dios! Ya es ¿No cualquier cosa, entendió? cualquier Dale, Yo cosa. te dale, demuestro, ese mismo pensamiento que dale. tienen los griegos lo tienen ustedes. Ponen su fe y ¿En su qué fe y su lugar, oración. en qué lugar No, usted. del Entonces no es catecismo necesario. dice Entonces no es necesario que tener en una esas imagen para hacer una imágenes, oración. en qué lugar del catecismo dicen que adentro de esas imágenes está Dios? ¿En qué lugar? Tus hermanos dicen, a mí no me vengas a sacar la atención porque tus hermanos, que yo he confiado, A mí no me que yo importa qué dije, dice, quién dice, a mí no me interesa sí, sí, quién sí. habla, Bueno, ¿no se no me supone que ustedes interesa. son guiados por el mismo espíritu? ¿Son A mismos mí no me guiados del interesa. espíritu? Yo ¿Acaso no quiero ponen que su fe vos en me la Virgen de digas Guadalupe? a dónde la iglesia dice que adentro de esas estatuas está Dios o que esas imágenes son Dios. Los mismos hermanos que ponen su fe y su oración en esa dirección de la ¿A dónde estatua. lo dice? Mm. Yo he dicho que lo dice tu catecismo. Yo te voy a mostrar con hechos Bueno, reales, con videos, entonces no papito. tenés evidencia, no tenés evidencia, no tenés Sí, sí evidencia. tengo evidencia, Quedaste ahorita vas a ver. completamente refutado. Y ya es Ahorita desgastante, vas a ver. ya creo que es desgastante Sí. tener No, que refutar ustedes no tienen la premisas suficiente hombría. falsas, Bueno, tantas, cerramos el video diciendo que el muchacho dijo que Dios no habita en templo de manos hechos sí, de sí, sí. hombre, que los Y apóstoles no se reunían en templos, después lo refutamos con Hechos Sí. a ver, Salvador, 42. ¿podés hablar Ellos siendo el templo de Dios se reunían en templos, pero no porque un poquito más fuerte, ese Salvador, templo o hermosa era el templo de Dios, al sino Lo dijo porque micrófono? ellos porque no, siendo el no, templo, ellos siendo el templo se reunían cumpliendo lo que dice Mateo 18:20, donde dos o tres se reúnan en mi nombre, ahí estaré en medio de ellos, ya sea en bueno, casas, en Antes que cualquier lugar que nada, estén. bueno, te dejo primero y hablar, principal él Salvador, dijo que, te dejo claro, hablar, él dijo que Salvador. los apóstoles no se reunían en templos. Él Yo no dijo dije así, eso, yo dije, lo no, pueden no, ver desde el no, principio del yo video, dije que por eso Dios no yo le habita en dije, templos por humanos. eso yo, la gente lo va a ver desde el Sí dije principio. sí dije, por lo Los que tú me apóstoles, mostraste, él no, no dijo dije eso. Yo que no, dije que que Dios no, no que no, habita en templos humanos, en templos en hechos por mano manos hecho de humanas. como, y después lo A eso me refutamos refiero, a eso me refería. cuando le Estás haciendo dice el una profeta, falacia del hombre de paja, estás bueno, pues la gente haciendo lo una va a falacia ver, del hombre de que él paja. dijo que los Dale, apóstoles no se reunían en templos, Lo yo él van dijo a dije que que los ver. se apóstoles reunían no se en reunían. casas, yo dije que se reunían en casas, no dije que no se reunían en Aparte, él templos. Dijo que se dijo Una reunían, cosa es no se omitir, primero reunían, en otra se casa. cosa es reunían solo en restringir. casa. Él dijo primero en casa, ¿te En acordás también? casas, ellos siendo el También dijo, templo. Ellos siendo templos ellos de Dios, se reunían en casas y luego así en distintos establecimientos, poco a poco. eso no dice el texto. Y después dijiste en sinagoga. Ah, no, yo le estoy diciendo lo que estoy diciendo yo, lo que estoy afirmando yo. Ellos, hay Ah, varios sí, eso es Bueno, lo que decís versículos no, vos. donde, no, Eso es lo que sí, decís vos, porque pero es la ahora lo verdad. dice la ¿Se Biblia. reunían en casa, sí o no? lo ¿Se que reunían en dijiste casa, sí ahora, o no? ¿Se reunían en casa, sí o no? sí, pero vos dijiste Y que solo ellos, en casa. no, no dije solo en casas, dijo que Sí, primero en igual la gente lo casas. va a ver. Vos dijiste Dije que en Lo que va a templo no ver. se primero, reunían. no, dije que primero en casas. Lo Lo van otro a lo ver, omití. lo van a Dije ver. primero Tampoco en es No, casas. primero en Dale, casa. bro, yo ojalá por lo eso te suban explico, porque Santiago es por un eso cobarde te que no dije que subió me el lo primer expliques bien. video donde debatimos. Pues, pero esa es una discordia que tenemos con Santiago. Sí, Yo te por estoy eso no da hablando de la que vos cara, lo no, primero. no dice nada al respecto y se burla y se ríe Este porque lo voy sabe a que es subir, verdad. este sí lo voy a subir. Dale, sí, y el otro no lo Bueno, vas a subir porque te dejé en ridículo. Este lo voy a subir, este lo No voy lo a vas a bueno, subir porque te vamos, dejé en vamos. ridículo. Va a subir ¿No? este, pero no el anterior, que debería subir primero el anterior. ¿Cuánto queda, Sí, pero Santi? Queda pero cuatro no el anterior minutos. donde lo dejé en ridículo. ¿Cuánto queda, Queda Santi? 4 minutos. 4 minutos. ¿Querés decir algo vos para Cu- cerrar, Salvador? Sí, dame un minuto. Eh, quiero cerrar Anda a con la siguiente cerrar, ya me diste la razón. ¿Querés Bueno, cerrar, voy a cerrar. Jesús, vos Cierro. querés cerrar con algo? Sí, sí, Un en minuto, un conclusión. minuto, un minuto, va. Un minuto, no me alcanza un minuto. Dale, un minuto. Ya, último cierro yo, que cierre Salvador, que diga algo Bueno, Salvador. Último cierro yo. cierro yo, en un minuto cierra Salvador y después vos. Ya, Te último voy a yo. refutar Listo. el texto de Mateo 18:20, que dice que donde quiera que dos o tres reunidos, y no te lo voy a refutar yo, te lo va a refutar San Cipriano. Dice así San Cipriano: los corruptores y falsos intérpretes del Evangelio citan los finales de los pasajes y omiten lo principal, alegando parte y abreviando maliciosamente otra parte. Así como se han separado de la iglesia, así cortan el pensamiento de un capítulo que forman un todo. El Señor, pues, cuando recomendó a su discípulo la unanimidad
y la paz, les habló así: os digo que si estuvieren de acuerdo en la tierra, se les concederá por el Padre lo que está en los cielos y todo lo que pidieren, y donde quiera que estén dos o tres en mi nombre, yo estoy ahí. Mostrando que se concede mucho, no al número, sino a la concordia del sentimiento de los suplicantes. Si dos de vosotros, dice, se pusieran de acuerdo, poniendo por delante la unanimidad y la concordia de la paz, enseñando que debemos estar en concordia fiel y constantemente. ¿Y cómo puede estar de acuerdo quien no lo está con el cuerpo de la misma iglesia y todos los hermanos? Y esta iglesia es la católica. San Cipriano te contradice totalmente. Salvador. Bueno, quiero cerrar con Dale. que la iglesia, sí, hay templos que son iglesia, que dice Apocalipsis, que le escribe a la iglesia de Efeso, que lo pueden buscar arqueológicamente, son católicas, la iglesia de Efeso que aparece en Apocalipsis 2.1, la iglesia de Esmirna en Apocalipsis 2.8, Apocalipsis 2.12, la iglesia de Pérgamo, la iglesia de Titiara, Apocalipsis 2.18, la iglesia de Sardes, Apocalipsis 3.1, la iglesia de Filadelfia, Apocalipsis 3.7, y la iglesia de la Odisea, Apocalipsis 3.14. La iglesia de Chepres, Hechos 13.4, la iglesia de Listra, Hechos 14.7, la iglesia de Derbes, Hechos 14.19, la iglesia de Filipo, Hechos 16.12, la iglesia de Tesalónica, Hechos 17, la iglesia de Berea, Hechos 17.10, la iglesia de Atenas, Hechos 17.6, la iglesia de Corintios, Hechos 18, la iglesia de Efeso, Hechos 18.19, la iglesia de Tira, Hechos 21, la iglesia de Malta, Hechos 28, la iglesia de Roma, Hechos 28.16. ¿Sí? Entonces sí, la iglesia tenía templos y todo esto lo pueden verificar con la arqueología. Bendiciones. Dale, te queda un minuto. Ya, me te 18:20, dices que San Cipriano, no sé el nombre de tu padre católico, me refuta. Él está Padre de la refutando a iglesia. las reuniones católicas donde se reunían dos o tres en medio de la pandemia. Él no está refutando, si está refutando supuestamente, está refutando también a tus hermanos católicos que se reunían en la pandemia en casas. Colosenses 2:8, tengan cuidado, no se dejen llevar por aquellos que los quieren engañar, como tu padre que acabas de citar, con teorías y argumentos falsos, pues ellos no se apoyan en Cristo, él no se apoya en la palabra de Dios, sino en su tradición, pues ellos se Bueno, apoyan, sino en no las le tradiciones creemos de los a hombres y en San los poderes que Cipriano dominan y le este mundo. creemos, no le creemos a Es un mártir el de la tema de iglesia no me interrumpas, por y le favor, no me creemos a... interrumpas, no me interrumpas. Apocalipsis, tú dijiste que el templo de Dios era una cosa, Salvador, y la iglesia era otra cosa. Los templos de Dios que somos nosotros pertenecemos a un mismo cuerpo que es la iglesia de Cristo. Tú dijiste que en templo